Jesús había muerto ya? ¿Sí o no? ¿Había muerto? Allí dice que venían precisamente las mujeres al sepulcro para ungir el cuerpo de Cristo, como era costumbre de los judíos, pero como se dieron cuenta que venía, que era el viernes, era el día de la preparación, como se le llamaba el viernes, se dieron cuenta que la puesta de sol venía y que venía el día de reposo, y ellas prefirieron devolverse, no llegar al sepulcro a ungir a Jesús, sino devolverse, irse a su casa, y dice allí, observar el día de reposo conforme al mandamiento. Yo les pregunto a ustedes, si Jesús hubiese enseñado en algún momento que después que Él muriese ya no había necesidad de guardar el sábado, ¿no creen ustedes que la primera que debía saber eso era María, su madre? ¿No lo creen? Y María Magdalena. Y allí las tres mujeres fueron al sepulcro, pudiesen haber dicho, oh, ya no hay que guardar el sábado, ya Jesús murió, vamos a ungirlo. Pero no, dice que se devolvieron y entonces guardaron el sábado conforme al mandamiento. Y ya Jesús había muerto. Pero miren más, mucho tiempo después que Jesús había muerto, cuando aparece Pablo, el apóstol San Pablo, dice en Hechos 17:2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días reposó, y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Cuál era la costumbre de Pablo? La misma de Jesús. Por eso Pablo decía, sed imitadores ¿de quién? De mí, como yo lo soy ¿de quién? De Cristo. Porque Pablo también acostumbraba como Jesús ir los días de reposo, los sábados, a adorar a Dios. Hechos 13, versículo 27 dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos, ¿qué dice allí? Los días de reposo las cumplieron al conocerlo. ¿Cuándo se reunían todavía allí después que Jesús había muerto hace mucho tiempo? Todos los días de ¿qué cosa? De reposo. Se reunían allí en la sinagoga. La iglesia primitiva. Y miren lo que sigue diciendo. Hechos 13, 42 al 44. Y para los que dicen que el sábado es para los judíos, vamos a leer lo que dice este pasaje ahora. Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles. ¿Quiénes dicen? Los gentiles. ¿Cuáles eran los gentiles? Los que no eran de la nación ¿de qué? De Israel. Los de las demás naciones, ellos le llamaban los gentiles. Y aquí dice que de ellos, los gentiles, los que no eran del pueblo de Israel, les rogaron que el día siguiente de reposo les hablasen de estas cosas. ¿Cuándo pidieron ellos que volvieran a hablarles de la palabra de Dios? El día siguiente de reposo. Porque ellos sabían que se reunían ¿qué día? En el día de reposo. Miren lo que sigue diciendo. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos. Los prosélitos eran los que venían de otras naciones y aceptaban el judaísmo, aceptaban la religión. Entonces dice aquí, muchos prosélitos piadosos, que eran gentiles, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y miren lo que dice ahora. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y yo pregunto, ¿esta ciudad donde ellos estaban era judía? No, era una ciudad gentil. Y dice que se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios en el día de reposo. Lo que quiere decir que el día de reposo no es para los judíos. Y los cristianos de la iglesia primitiva, mucho después de la muerte de Cristo, seguían guardando el día de reposo conforme al mandamiento, como María, la madre de Jesús, María Magdalena, y la otra María. En otras palabras, en la Biblia no hay ningún indicio
que diga que Jesús cambió el día de reposo y que después de su muerte había que guardar el domingo en lugar del sábado. Eso lo inventaron los hombres. Esto comenzó a realizarse a partir del tercer siglo de la era cristiana, como vamos a ver. Les estoy adelantando muchas cosas. Vengan el lunes y el martes y se darán cuenta de la historia, cómo fue. Hechos capítulo 18 y el versículo 4 dice: y discutía en las sinagogas todos los días de reposo, y se está refiriendo a Pablo, si leen el versículo anterior, y persuadía a judíos y a quienes más, y a griegos, no solamente a los judíos, sino a los gentiles, porque recordemos que Pablo era el apóstol ¿de qué? De los gentiles, como Pedro era el apóstol ¿de quién? De los judíos, ¿recuerdan? En el libro de Isaías, en el capítulo 66, los versículos 22 y 23 nos dice lo siguiente la Escritura. ¿Ustedes creen que si Dios, desde que comenzó la creación del mundo, el primer sábado descansó, y Adán y Eva, por ende, siguieron descansando porque siguieron el ejemplo de Jesús? Luego los hijos de Adán y Eva, sus descendientes más adelante, en el tiempo de Abraham, que dice que guardó sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Después en el tiempo de José y en el tiempo de cuando llega Moisés, que ellos se habían apartado de los mandamientos de Dios y Dios los libera de Egipto para que ellos, como eran esclavos, no podían guardar los mandamientos. Dios con mano poderosa los libera de la esclavitud y los lleva al desierto para que le adoren a Él en espíritu y en verdad. Y allá nuevamente vuelve a darle por escrito y también verbalmente, como vimos anoche, su santa ley nuevamente. Porque recuerden que antes de que ellos llegaran al Sinaí, ¿con qué Dios probó al pueblo de Israel? ¿Recuerdan cuando descendió el maná del cielo? Y en el capítulo 16 de Éxodo, todavía no habían llegado al monte Sinaí. ¿Y con qué mandamiento Dios prueba a su pueblo a ver si andaban o no en su ley? Con el mandamiento del sábado. Dice, vamos a ver si andan en mi ley. Y entonces, ¿cuál era el problema? Que le enviaba maná todos los días y decía que todos los días iba a caer una porción de maná para que ellos comieran durante todo el día. Pero entonces, el viernes caía ¿cuántas porciones? 2 porciones de maná, para que ellos tomaran y comieran ese día y guardaran ¿para cuándo? Para el sábado. Y cuando llegaba el sábado, ¿caía maná? No, no caía maná. Y dice que muchos que no tenían fe salían a buscar maná en sábado y dice que no lo encontraban. Y habían algunos que guardaban maná de un día para otro. No del viernes para el sábado, sino de cualquiera de los otros 6 días, de los otros 5 días. Y dice que cuando guardaban parte de ese maná para el otro día, ¿qué pasaba con el maná el otro día? Dice, criaba gusanos. Estaba en putrefacción, en estado de putrefacción. Pero ¿qué pasaba cuando guardaban del viernes para el sábado con el maná? ¿Sucedía lo mismo? No, sino quedaba como intacto. Porque tenía la bendición ¿de quién? De Dios. Y dice que Dios con eso probó al pueblo de Israel. Dice, yo voy a probar a mi pueblo ahora si andan en mi ley, dice, o no. ¿Y con qué lo probó? Con el sábado. ¿Y saben una cosa? Les voy a decir más. Perdón. ¿Saben ustedes con qué Dios? Si tienen un poquito de agua por ahí en un vasito, les lo voy a agradecer. Si saben por qué Dios... Perdón. ¿Con qué Dios va a probar a sus hijos ahora, en estos últimos días de la historia de esta tierra? Lo va a probar con el mismo mandamiento del sábado. Se van a dictar leyes dominicales para que se guarde el domingo obligatoriamente por ley federal. Usted dirá, pastor, usted se está inventando esas cosas, como tanto que salen en la televisión diciendo que Cristo viene en tal día, que tal cosa, que hay que prepararse. No, lo que yo le estoy diciendo no me lo estoy inventando yo, porque yo le dije a ustedes, si lo dice la Biblia, ¿qué cosa? Yo lo creo. Y eso es lo que enseña el libro, las profecías de Daniel y las profecías de Apocalipsis. Se va a volver a probar al pueblo de Dios con relación
relación al sábado de Jehová nuestro Dios. Y no tengo muchas cosas para decirle, ni tengo tiempo para decirle, pero se lo digo así de cantazo, para que cuando usted vea que se cumpla lo que yo estoy diciendo, usted crea más en Jehová nuestro Dios. Y usted se dé cuenta que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y que la palabra de Dios tiene cumplimiento. Se va a volver a repetir la historia. Se va a probar otra vez quiénes son los verdaderos hijos de Dios, que sean obedientes, no a 9 mandamientos, sino a todos los mandamientos de Dios. Gracias, hermano. Miren lo que dice en Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí. ¿Quién firma allí? Dijo Jehová. ¿Cuándo dice que va a acontecer eso? Cuando Él cree cielos nuevos y ¿qué cosa? Y tierra nueva, como dice en Apocalipsis, en los cuales morará la justicia, como dice Juan en Apocalipsis. Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva en los cuales more la justicia. Y dice aquí en Isaías que cuando Él haga eso, su pueblo va a venir de mes en mes y de sábado en sábado a adorar delante de Él. De mes en mes, ¿saben para qué? Para comer del fruto del árbol de la vida, para vivir para siempre. Porque ¿saben cuántos frutos tiene ese árbol? 12 frutos. ¿Y saben cada qué tiempo da los frutos? Cada mes. Por eso vamos a ir de mes en mes a adorar a Jehová y vamos a recibir, a comer del fruto del árbol de la vida para vivir eternamente y para siempre. Pero también iremos delante de Jehová cada sábado, cada séptimo día de la semana, para adorarle en espíritu y en verdad. Y por toda la eternidad guardaremos el día de reposo de Jehová. Yo les pregunto a ustedes lo siguiente: ¿creen ustedes que si desde el principio Dios dio el sábado con los patriarcas, los profetas, al pueblo de Israel, después más adelante cuando llega Jesús Él mismo lo observa, sus apóstoles, su madre, todos los cristianos de la primera era cristiana lo observan? Y Él pide que se siga observando y dice que se va a guardar en el reino de los cielos, en la tierra nueva. Yo pregunto, ¿ustedes creen que había razón de que en un periodo de la historia de esta tierra entonces se dejara de guardar el sábado y se guardara el domingo? Eso no tiene lógica, no tiene ninguna lógica. La única lógica que tiene es la lógica humana, entre comillas, porque el hombre fue quien cambió el sábado por el domingo, no Dios. El sábado permanece para siempre. Déjame ver si avanzo con esto. Pues esto es muy importante, no quiero que se quede, pero quiero avanzar. Miren lo que dice aquí. Colosenses capítulo 2, 16. Dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida. Voy a ir bien rápido ahora. Si se quedaron atrás no es mi culpa, no voy a hablar muchos detalles. Dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Este pasaje es muy usado por otras denominaciones para decir que ya no tenemos que guardar ¿qué día? El sábado. Porque nadie nos debe juzgar en cuanto a comida y bebida. Ay, y nosotros los adventistas, que somos los que decimos que no todas las cosas se pueden comer, ¿no es cierto? También nos aplican a nosotros. Ustedes son los que juzgan en comida y bebida. Ustedes son los que juzgan en cuanto al sábado. Miren lo que dice el apóstol San Pablo aquí en Colosenses. Pero ¿de qué está hablando Pablo aquí en Colosenses? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Aquí dice que nadie juzgue en comida, bebida, días de fiesta, subrayen eso, lunas nuevas y días de reposo. Vamos a ver. Levítico capítulo 23, en el versículo 24 dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Nosotros nos vamos a dar cuenta aquí ahora de que los días de reposo de que habla Pablo en Colosenses no se están refiriendo al
día de reposo del séptimo día de la semana, o el cuarto mandamiento de Dios, o el sábado que Él guardó desde la creación, que Él bendijo y que Él santificó. Vamos a ver que estos sábados, que fíjense que hasta en plural lo dice, días de qué cosa, de reposo, porque no era el día de reposo, sino eran otros días de reposo que el pueblo de Israel guardaba, de esas fiestas solemnes que tenían, que realizaban, que todo esto, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, es lo que Él quita. Por eso dice que el velo se rasgó del templo, desde arriba hacia abajo, indicando que ya no había que hacer sacrificios en ese santuario, ya no había que matar cordero, porque el cordero de Dios que quita el pecado del mundo había muerto en la cruz del Calvario. Entonces, como dice Pablo en Hebreo, todas esas ceremonias y esas fiestas que guardaba el pueblo de Israel, que eran símbolo de Cristo, Pablo dice en Hebreo que era sombra y figura de lo que había de venir, pero que el cuerpo es de Cristo. En otras palabras, cuando Cristo muere, ya no hay necesidad de guardar la fiesta de la Pascua, porque dice en 1 Corintios 5:7, nuestra Pascua es Cristo, la cual ha sido sacrificada por nosotros. Ya no hay que guardar el Pentecostés, porque el pueblo de Dios, y sea de paso, guardaba la fiesta del Pentecostés en conmemoración al día en que Dios le dio su ley en el monte Sinaí. Y allí en Levítico, fue interesante analizar esto, pero no tenemos tiempo. Allí en Levítico capítulo 23 se dice hasta cómo tenemos que contar los días para llegar al día de Pentecostés, que fue lo que sucedió cuando los discípulos estaban allí reunidos. Se estaba celebrando la fiesta del Pentecostés y ellos estaban en el aposento alto, como vimos en el tema de antes de anoche. ¿Recuerdan? Cuando el Espíritu Santo descendió y comenzaron a hablar en otras lenguas, que vimos qué tipo de lenguas eran las que hablaban. Y entonces dice que fueron llenos todos del Espíritu Santo. Ese día el pueblo de Israel recordaba cuando Dios descendió en el monte Sinaí y le dio su ley. Por eso ellos guardaban la fiesta del Pentecostés, porque exactamente 50 días después de la fiesta de la primicia, que era cuando caía el día de Pentecostés, así mismo sucedió. 50 días después que Cristo resucitó, el Espíritu Santo descendió, celebrándose la fiesta del Pentecostés, descendió para escribir nuevamente la ley de Dios, pero no ahora en tablas de piedra como la escribió en el Sinaí, sino que ahora la estaba escribiendo en la mente y en el corazón de los discípulos. Y eso es lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros también. Pero lo interesante en este caso, volvemos acá a donde estábamos. Dice que este día de reposo se guardaba el día primero ¿de qué mes? Del mes séptimo. Era día de reposo o sábado. Pero miren lo que dice ahora, el siguiente. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo de siervos haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros. Y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Aquí vemos que el día primero del séptimo mes era un día de reposo. Aquí vemos que el día 10 del séptimo mes también era un día de ¿qué? De reposo. Yo pregunto, ¿cuántos días hay entre el día primero del séptimo mes y el día 10 del séptimo mes por en medio? ¿Cuántos días hay? No, entre el día primero del séptimo mes y el día 10 del séptimo mes. ¿Cuántos días hay por en medio? 8. ¿Verdad? ¿Te cuenta? Sin incluirlo al primero y al décimo. Ahora yo pregunto, ¿cuántos días hay entre el séptimo día de la semana, o sea, sábado
como es hoy, para que llegue el próximo sábado. ¿Cuántos días hay por el medio? Sin incluir los 2 días de reposo. ¿Cuántos días hay? 6. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿estos días de reposo de que habla aquí son el 7º día de la semana de que habla la Biblia? ¿Sí o no? No, porque no caían en el 7º día. Podían caer en diferentes días, porque eran otros días de reposo. No era el día de reposo que Dios bendijo y santificó. Estos días de reposo fueron abolidos por Jesús en la cruz del Calvario cuando Él murió, junto con estas mismas fiestas solemnes, porque todas simbolizaban a Cristo. Ahora, pero el día de reposo de Jehová del 4º mandamiento de la ley de Dios no fue abolido, nunca será abolido, y como lo vimos, se guardará por toda la eternidad. Miren lo que dice aquí. Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días, ahora viene otro, de este mes 7º, será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, etcétera, etcétera. Dice cada cosa en su tiempo. Además, fíjense cómo dice ahora, además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes 7º, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será ¿de qué? De reposo. Y el 8º día será también de reposo. Fíjense aquí cuántos días de reposo hay, que caían cada uno en diferentes ¿qué? En diferentes días y en diferentes tiempos. Porque estos no son el día de reposo del 4º mandamiento. Estos son los días de reposo de esas fiestas solemnes que guardaba el pueblo de Israel. Además, ahorita vimos que decía que nadie os juzgue en comida ni qué cosa, ni en bebida. No creen que ahí está hablando de la carne de cerdo, ni de animales. No, vamos a ver de qué está hablando, que está todo relacionado con estas fiestas y está todo relacionado con estos días de reposo. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 9, los versículos 9 y 10 dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de qué cosas, de comidas y qué más, y bebida. La misma expresión que aparece en Colosenses 2:16 está relacionada con las fiestas solemnes, está relacionada con el santuario, con los sacrificios, y dice que todo eso consistía también de comidas y qué más, y bebida. Miren lo que sigue diciendo: de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar ¿qué cosa? Las cosas. ¿Cuándo era que se iban a reformar las cosas? ¿Que se iban a cambiar las cosas? Cuando Cristo murió, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió, todas estas solemnidades, todas estas fiestas solemnes que guardaba el pueblo de Israel, que se conocen como la ley de Moisés, fueron clavadas por Jesús en la cruz del Calvario. En cambio, la ley de Dios, que fue escrita por Dios mismo en 2 tablas de piedra, que incluye dentro de esa ley el día de reposo del 4º mandamiento, el sábado, permanece para siempre, como lo vimos anoche. Miren lo que dice ahora. Si vamos a Levítico 23, donde estábamos leyendo ahorita de la fiesta, miren cómo todo esto está dentro de esa fiesta. Dice: su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite. Pregunto, ¿esto es comida o no? Es comida. Eran unas arepitas que hacían ahí, unas
Y miren lo que sigue diciendo. Tortas harina de trigo. ¿Cómo? Tortas harina de trigo. Dice, ahora bien, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será ¿de qué cosa? De vino, la cuarta parte de un hin. Y el vino es una bebida, ¿sí o no? Comidas y qué cosa? Y bebida. Esto era lo que Pablo dice, ya nada de eso tenemos que hacer. Ya Cristo murió en la cruz y todo eso se cumplió, tuvo su cumplimiento. Pero no liguemos la gimnasia con qué cosa? Con la magnesia. Una cosa son los días de reposo ceremoniales de la ley ceremonial y ritual de Moisés, y otra cosa es el día de reposo de la ley moral de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, ¿cuál es la bendición que el Señor da a los que guardan el sábado? Mírenlo aquí. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el Hijo del Hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. ¿Usted quiere ser bienaventurado? ¿Usted quiere recibir, como vimos ahorita, la bendición de Jehová, que nos va a dar la heredad de Jacob nuestro padre? Porque él lo hablaba. Observe el día de reposo de Jehová nuestro Dios. Yo pregunto, en esta noche, en esta mañana, la costumbre, ¿verdad que sí? Todas las noches. ¿Cuántos quieren guardar el día de reposo de Jehová? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Saben que el día de reposo de Jehová es la señal, es el sello entre Dios y su pueblo? Miren los dos últimos versículos que vamos a leer. Ezequiel capítulo 20 y el versículo 12 dice: y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Si usted quiere saber que Jehová es su Dios y que Jehová lo santifica a usted, guarde el día de reposo, porque esa es la señal entre Dios y su pueblo. Miren el otro pasaje, Ezequiel 20:20. Y santificar mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Cuando nosotros guardamos el sábado es una señal primeramente de que Dios nos está santificando. ¿Saben por qué razón? Por eso es que la ley de Dios, como vimos anoche, es la verdad santificadora. Y el sábado es la verdad confortadora, nos da paz, nos da confort, nos da quietud, nos da tranquilidad el sábado. Pero dice que la ley de Dios nos santifica. Entonces, ¿cómo sabemos que nosotros estamos siendo santificados por Jehová? Cuando guardamos, ¿qué cosa? Toda la ley. Cuando guardamos los 10 mandamientos. Y de manera especial el sábado, porque es el día olvidado. El día que la mayoría de las religiones de este mundo no guardan y dicen que está abolido y que ya no hay que guardarlo. Pero también nos dice, además de que Dios nos santifica, es señal de que Dios también es nuestro Dios. De que el Dios al que nosotros adoramos es el creador que hizo los cielos y la tierra. Por eso el sábado es la señal de la creación de Dios y es el que reconoce a Dios como el creador de todo lo que existe. Ahora sí le voy a preguntar, ¿cuántos de los miembros